Hemos estado viendo la vez pasada, cuando después de esa travesía que tuvieron, por decir así, Jesús con sus discípulos en medio del mar, cómo terminaron en Genesaret, como dice allí en los versículos anteriores del capítulo 7. Y Jesús aquí llega posiblemente a Capernaum de Galilea, donde se juntan los escribas y los fariseos, algunos que habían venido de Jerusalén y otros que habían allí. Y vemos en este pasaje, en estos pasajes del capítulo 7, del versículo 1 al 23, cómo estos escribas y fariseos se regían o se guiaban mucho por las tradiciones más que por la palabra o la ley de Dios en ese momento. Y yo pensando en este versículo puse como pregunta: ¿es la tradición humana o la palabra de Dios la regla de fe y la práctica? Con signo de pregunta, ¿verdad? Que no digo que las tradiciones sanas estén mal, ¿no? Porque el enseñar a nuestros hijos y a nuestras generaciones lo bueno no está mal, siempre y cuando se rige por la palabra de Dios, siempre y cuando no salga de la palabra de Dios. Pero lo que hacían estos escribas y fariseos y enseñaban a los judíos o al pueblo de ese entonces era justamente lo contrario. Se salían de la palabra de Dios, se salían de la regla que Dios había puesto, de la orden que Dios había puesto. Usaban la palabra de Dios como pretexto para ganancia deshonesta, para hacer lo que ellos querían. Quizás no fue así desde el principio. En algún momento muchos de ellos sabían, muchos de los escribas habían escrito la verdad traducida de la palabra de Dios, como nosotros podemos hacer hoy, traer a nuestro tiempo algún texto bíblico y aplicarlo a nuestra vida, ¿sí? De una manera que nosotros podamos entender. Pero estos habían creado muchas tradiciones, muchas enseñanzas de generaciones tras generaciones, y eso fue cambiando, ¿sí? Es como el teléfono roto, algo así que juegan, ¿no? Que uno te dice una cosa y así hasta llegar a un cierto punto donde uno dice cualquier cosa y el otro escucha cualquier cosa. Bueno, así esto estaban, ¿sí? Quizás no estaban mal en el comienzo, la manera en que ellos habían interpretado o habían traducieron la palabra, pero con el tiempo eso se fue debilitando y fueron más por su deseo en su corazón malvado de querer usar esas enseñanzas, esas doctrinas y esos mandamientos de hombre más que la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús condena aquí. Jesús no está condenando aquí la tradición que podamos tener, por decir así, sino lo que condena aquí es la tradición que aparta de Dios, que nos aleja de la verdad de Dios, esas tradiciones, que nos hace creer más en esas cosas que en las mismas palabras de Dios, que la sola Escritura. Porque como dije, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos los buenos modales, la ética, lo moral. Y eso es una tradición, por decir así, que uno nunca deja de enseñar a sus hijos esas cosas. Y eso va de generación en generación. Y eso es correcto, eso está bien. Pero vemos aquí que cuando Cristo vino, Él cumplió toda la ley. El Señor cumplió toda la ley. Y muchas que eran ceremoniales ya fueron abolidas cuando Él vino. Sí, en Él se cumplió. Muchas leyes ceremoniales, comenzando por las que los hombres habían inventado. Esas fueron todas abolidas, todas esas ceremonias. Y muchas de las que Dios le había dado a Moisés fueron abolidas por el Señor. Pero la ley moral de Dios no.
el mandamiento del Señor, no. El mandamiento que como le dijo Dios al pueblo, si hicieres estas cosas vivirás, si hicieres estas cosas serás salvo. ¿Sí? No porque sean salvos por las obras, sino por la fe. Pero una fe viva, una fe que te lleve a accionar, a actuar en el Señor. Entonces, cuando el Señor vino, fueron abolidas muchas de esas ceremonias, como las que vemos aquí, en este caso, en Marcos 7, del 1 al 23. Y estos escribas, como nos dice allí, habían venido, se juntaron a Jesús, como dice allí el versículo 1, en adelante, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con la mano inmunda, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros de los utensilios de metal y los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas semejantes. Le dijo también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corba, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que entra, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro sale y contamina al hombre. Vemos aquí cómo Jesús reprende a estos escribas y fariseos llamándoles hipócritas, por lo que ellos, a lo que ellos se aferraban y por lo que ellos defendían más que la verdad de Dios, sus tradiciones. Obviamente lavarse la mano antes de comer es correcto, ¿sí? Entonces los escribas y fariseos, estos escribas eran expertos en la ley.
estudiaban, interpretaban, enseñaban la ley del Antiguo Testamento. Y le hacen esta pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Porque tanto los fariseos como los escribas y todos los judíos se aferraban más a esas tradiciones de los rabinos que habían escrito en su libro. Y esto se había transmitido de generación tras generación. Y esto se enseñaba más que la ley verdadera de Dios, más que los mandamientos de Dios. Y habían enseñado e interpretado y se habían ido por las ramas, por decir así, se habían empezado a desviarse de la verdad de Dios. Y Jesús le hace recordar el texto de Isaías 29. Lo que pasaba en aquel tiempo cuando el profeta Isaías declaró al pueblo de esa misma, en ese momento, en esa generación de Isaías, se estaba repitiendo en el tiempo de Jesús. Y eso se está repitiendo hoy. Y generaciones tras generaciones se repite. El dejar de lado la verdad de Dios para ir tras tradiciones, mandamientos de hombres, más que la palabra de Dios, más que la verdad de Dios. Lo que estos fariseos y escribas tenían era que odiaban a Cristo. Se veían inferior al Mesías, a Jesucristo, a quien tenía la verdad. En sus corazones sabían que Cristo era más noble, más santo, más puro, más perfecto. Sentían en sus corazones. Y entonces ellos decían cumplir y obedecer la palabra de Dios, pero sin embargo le querían matar a Jesús, al Mesías, lo cual habla en la palabra de Dios, en lo cual ellos habían interpretado y enseñado. Pero el problema de aquellos hombres era que constantemente insistían en las normas establecidas por los hombres. No enseñaban verdaderamente la palabra de Dios. Sacaban el texto fuera de su contexto y enseñaban eso, lo que a ellos les parecía, se les pasaba por la cabeza. Y el pueblo, obviamente, ¿qué le van a decir? Está mal eso. Sí, ellos también hacían lo mismo. Lo mismo que hoy un predicador enseña a una iglesia cualquier cosa, por ejemplo, el Señor te va a prosperar, te va a bendecir, te va a multiplicar, trae tal cosa y el Señor te va a multiplicar. Obviamente que el deseo del corazón del pueblo es eso. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere tener más riqueza? ¿Quién no quiere sentarse en un sofá mirando una pantalla re grande y no salir de su casa con aire? Más hoy que hace calor. Entonces, si el predicador enseña esas cosas, es obvio que el pueblo también, porque es lo que hay en el deseo malvado del corazón. Es lo que sale del corazón y es lo que desea el hombre. Entonces, como eso se beneficiaban, los escribas y los líderes religiosos se beneficiaban y se aprovechaban de la ignorancia del pueblo, entonces seguían enseñando eso y el pueblo también recibía y actuaba de la misma manera. Entonces lo que se había enseñado, lo que Isaías había enseñado al pueblo en su generación, también se estaba repitiendo en la generación cuando Jesús estaba y se sigue repitiendo hoy. Vemos y hemos visto a lo largo de nuestro caminar como cristianos, hemos visto estas cosas y aún seguimos viendo. Entonces el problema de aquellos hombres era que constantemente insistían en esas tradiciones, lo que habían establecido los hombres, pero aún lo hacían a expensa de la honra que le debían a la ley divina. Se apoyaban en la palabra de Dios para enseñar lo que ellos querían, no lo que realmente la ley de Dios enseña. Eran devotos de ritualismo vacío, vano. Por eso Jesús le dice en Mateo 23, sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero adentro estaban podridos. Su alma estaba muerta en sus delitos y pecados. Estaba podrido. Entonces, como si con esas tradiciones y lo que ellos enseñaban iban a salvarse. Enseñaban de esa manera.
Por eso estas gentes eran devotas de ritualismo vacío, como hoy, por ejemplo, muchos van y adoran y le prenden vela y le hacen promesas a los santos. Hoy acá en Corrientes, famoso el Gaucho Gil. Cuántas otras cosas. Yo anduve en esas cosas. Gracias a Dios que el Señor arrojó luz en mi mente, a mi corazón, y me dio un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro, que es lavado por su espíritu, por el agua de su palabra. O de lo contrario también iría tras de esas tradiciones vacías, huecas, que no tiene sentido, que lo único que me iba a hacer es condenar más, ir más todavía al infierno con todos aquellos que van detrás de esa inmundicia. ¿Por qué es inmundicia? Es inmundicia. No digo que las personas en su época de vivencia pudieron haber hecho cosas buenas, claro que lo habrán hecho. Pero una cosa es honrar a una persona viva, otra cosa es adorar a uno que ya está muerto. Es una gran diferencia. Y estos escribas y fariseos honraban las tradiciones de los ancianos, de aquellos que ya no estaban, por sobre la palabra de Dios. Entonces, este es el peligro, hermano, de interpretar y de poner las tradiciones o lo que uno piensa, lo que uno cree por sobre la palabra de Dios. Es un peligro. Es un hilo muy fino que se hila allí porque nos puede desviar de la verdad de Dios. El querer imponer en personas cosas que no está escrita en la palabra de Dios, cosa que no edifica sanamente, que no construye de acuerdo a lo que Dios o el modelo que Dios nos ha dejado. Entonces, es un peligro de las importaciones humanas que con mucha frecuencia lo que más celosamente se observa es cuando menos celo se tiene por guardar la verdad de Dios. Cuando más celo tenemos por las tradiciones, menos celos tenemos por la verdad de Dios. Nuestro corazón está más inclinado a lo que me dijo fulano y dejó plasmado en un cuaderno o en un libro que a lo que dice la verdad de Dios. Y eso Dios condena, llama hipócrita. Blasfemo, si se quiere, en otras palabras, también. De modo que el Señor le reprende llamándole a estas personas hipócritas. El hipócrita trata de esconder sus verdades, sus verdaderas intenciones. Eso es lo que es un hipócrita. Trata de esconder las verdaderas intenciones. Es decir, yo enseño una cosa, pero en mi corazón hay otra. Y es lo que hacía este pueblo. Enseñaba los escribas, los maestros de la ley, enseñaban al pueblo a hacer tal o cual cosa, mas ellos ni siquiera lo hacían. Ni siquiera lo hacían. Estas personas decían amar y obedecer a Dios, pero con sus hechos decían otra cosa. Decían lo que verdaderamente eran, como dice el Señor, lobos rapaces. Lobos rapaces. Y el Señor condena esta práctica porque vemos allí en Mateo 23, donde el Señor les llama hipócrita a estas personas. Mateo 23, por ejemplo, tenemos allí todo el capítulo, pero vemos allí en el versículo 16, donde el Señor le dice: ay de vosotros, guía de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Eran lobos rapaces, solo querían el dinero, solo querían el oro, la plata. No le importaba las almas de las personas. En el versículo 25 y 26 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero
lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Vemos aquí lo que está diciendo el Señor en Marcos, ¿sí? Y lo que el Señor le dice a estos fariseos y escribas, que querían que los discípulos de Jesús se lavasen la mano porque comían con la mano sucia. Entonces Jesús les dice aquí, no sean hipócritas. ¿Sí? Si se lavan o no se lavan la mano, no se van a contaminar. Hablando del alma, ¿no? Hablando de la moral, de lo espiritual. Porque es obvio que en la higiene uno se lava la mano para comer. Aunque por ahí a la apurada te olvidas de lavarte la mano y comer un pedazo de pan. Pero como le dijo Jesús aquí en Mateo 23, ciegos, limpiad primero lo de dentro para que luego lo de fuera esté limpio. Porque estos se preocupaban más de que las cosas exteriores estén bien, mientras que sus corazones estaba todo mal. ¿Sí? Entonces vemos aquí en este pasaje cómo el Señor también le reprende a este pueblo, a estas personas. Ahora, ¿quién le iba a llamar la atención a estas personas? Nadie, porque como dije, todos eran iguales. No había uno que sea justo. No hay uno, dice Pablo en Romanos capítulo 1. No hay uno. Si todos hacían lo mismo. Hasta que llegó Cristo, hasta que llegó el Señor, quien les hizo ver la verdadera intención de su supuesta piedad. ¿Sí? O supuesta obediencia a la palabra de Dios. El Señor llega y les hace ver la verdad, porque como dijo, Él es la verdad y la vida. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque en vano le honraban al Señor, enseñaban como doctrina mandamiento de hombres, como dice Isaías 29:13. De esta manera dejaban el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y como dije, la historia se vuelve a repetir. Generación tras generación se vuelven a repetir. Es algo repetitivo. Ojalá se volviera a repetir generaciones tras generaciones lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros. Por eso cuán importante es poder nosotros inculcar a nuestros hijos, aquellos que tienen nietos, a las generaciones futuras, a los jóvenes y adolescentes, la verdad de Dios, para que eso sea transmitido, para que eso sea enseñado. Tradiciones humanas por sobre la revelación de Dios es lo que venía transmitiéndose de un lado a otro, de generación tras generación. Las reglas humanas por sobre el mandamiento dado por Dios. El oponerse a la palabra de los escribas era más severo que oponerse a la palabra de las Escrituras. Era más condenatorio el oponerse a un mandamiento, a una enseñanza de hombre, que a la verdad de Dios. Y eso se vuelve a repetir hoy. Hemos visto, se vuelve a repetir hoy. Es triste, es lamentable. Hicieron una burla de la santa ley de Dios, de la verdad del Señor. Se burlaban de la palabra. Decían honrar y amar a Dios, pero su corazón estaba podrido, estaba lejos del Señor. No había pureza, no había limpieza en su corazón, no tenían un corazón renovado, transformado por Dios, por su palabra, porque habían endurecido su corazón para condenación. La Biblia es la única regla infalible de fe y de práctica para la salvación. No hay otra. Es la palabra de Dios la que nos limpia, nos lleva a Cristo, y es por esa fe que somos salvados, por esa gracia de Dios, no por las tradiciones de los hombres, no por las enseñanzas de hombre o mandamientos de hombre, no por leer un libro, sino por conocer la verdad de Dios, la palabra de Dios infalible, inerrante. Para demostrárselo Jesús, vemos aquí que les hizo ver cómo ellos desobedecían el quinto mandamiento que nos habla Éxodo 20, versículo 12.
donde el Señor ordena allí de amar y honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean largos. Ese es un mandamiento con promesa. Promesas de que te va a ir bien en tu vida, te va a ir bien en tu camino y vas a tener larga vida. Honrar al Señor. Honrar a través de honrar a los padres. Amar a Dios y amar a los padres. Pero estos escribas y fariseos, como nos habla allí el versículo 9 al 13, habían invalidado el mandamiento de Dios con sus tradiciones. Habían invalidado el quinto mandamiento del Señor. Porque ellos enseñaban al pueblo de que si ellos traían una ofrenda al templo, pero esa ofrenda era para sus padres, su madre o su padre, ya sea una madre viuda, soltera, y que su hijo debía de cuidar de ella, no lo hacían, sino que llevaban esa plata al templo y los sacerdotes decían, bien, esta es una ofrenda hacia ellos, a tus padres, entonces aquí no dé más, no le dé nada a ellos, porque ya diste. Y si algo más tenés para darle a ellos, volvé a traer al templo. Y eso es lo que hacían, y así se llenaban el bolsillo estos hipócritas lobos rapaces, y dejaban que el pueblo descuide a las viudas, a los ancianos, a los mayores. Y así está pasando hoy. Así está pasando hoy. ¿Cuántas personas vemos en los asilos, en lugares abandonados porque los hijos no honran a sus padres y a sus madres? No los honran. Y si esto pasa en la iglesia, si esto pasa en el cristianismo, ¿qué podemos esperar de afuera, verdad? Entonces estas personas desobedecían el mandamiento de Dios, sacando provecho para ellos mismos. Usaban la palabra, como dice el apóstol, para ganancia deshonesta. Se llenaban sus bolsillos, mientras el pueblo estaba muerto, estaba sin vida, no tenía vida. No había nada en ellos, porque no tenían nada. Porque no eran enseñados, no eran instruidos en el camino del Señor. Luego Jesús explicó a la gente en general y a sus discípulos que la verdadera corrupción no viene de afuera, sino que viene desde adentro, viene desde el corazón, como el Señor nos dice, del corazón del hombre. Según ellos, la contaminación actuaba desde afuera hacia adentro. Jesús hace ver lo contrario, hace ver que lo contrario es lo correcto, que no es lo que de afuera contamina al hombre. La contaminación real no es lo físico, sino lo moral y lo espiritual, lo que se origina en el corazón, en ese corazón malvado, en esa naturaleza caída que cayó desde el huerto de Edén, allí donde Adán y Eva pecó, Génesis 3:6, que comieron del fruto que estaba prohibido comer. Nada de lo que entra del hombre puede contaminar, porque como dijo Jesús, entra por la boca y sale por otro lado. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro suyo sale. Es como una manzana en un cajón, una manzana que esté allí con un gusanito adentro, está pudriendo esa manzana y eso va contaminando todo el resto de lo que hay allí adentro de ese cajón. Y si uno no quita esa manzana, se contamina todo, se pudre todo. Así estaban estas personas, estos intérpretes de la ley, estos escribas, estos rabinos, pudriendo al resto del pueblo con sus doctrinas, con sus enseñanzas, con sus malas interpretaciones en cuanto a la verdad de Dios. Ahora, tenemos que ser claros en esto también, porque
el decir que no es lo que de afuera que contamina al hombre, porque de verdad que hoy en día vemos a través de la ciencia muchas enfermedades que contaminan el cuerpo físico. Enfermedades que son transmitidas y eso afecta al cuerpo. Pero no estamos hablando aquí del cuerpo físico, sino estamos hablando de lo moral, de lo espiritual, de lo ético. Entonces, vemos aquí lo que el Señor está enseñando, de que no es lo que entra por la boca que contamina al hombre, sino lo que sale. Hebreos 12:15 nos dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque puede brotar alguna raíz de amargura y esto estorba y muchos sean contaminados. Es decir, si de mí brota una raíz de amargura, enojo, ira, rebelión contra Dios, eso puede contaminar. Eso contamina a mi esposa, a mis hijos, todo mi entorno va a contaminar. No solo yo voy a ser afectado, porque yo voy a enseñar, yo voy a decir esas cosas, yo voy a actuar de esa manera, de lo que está en mi corazón. Si hay rebelión, si hay amargura, si hay odio, eso voy a transmitir. Porque de la abundancia del corazón es lo que sale, es lo que transmitimos. Santiago 4:1 dice, porque ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de sus propias pasiones que combaten dentro de ustedes? Son de las pasiones y deseos que combaten dentro del ser humano. Nosotros como cristianos tenemos dos naturalezas. La naturaleza vieja, caída, inmoral, y la naturaleza nueva, que Cristo ha puesto en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros. Una nueva naturaleza. Y eso combaten en nuestra mente, en nuestro corazón. Combaten. Y si nosotros cedemos a nuestra naturaleza vieja, a nuestros deseos, propia concupiscencia que pueda salir de nosotros mismos, el pecado, vamos a caer, vamos a pecar contra Dios, contra nuestro prójimo, y vamos a hacer una burla de la verdad de Dios, porque diciendo ser cristianos, actuamos como mundanos o pecadores. Luego vemos que los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús por aquella parábola, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiso decir? Entonces Jesús, como le había dicho, como Jesús había dicho, o la palabra del Señor dice allí en un capítulo anterior de Marcos 6:52, donde dice que ellos no habían entendido porque estaban duros sus corazones. Entonces, aquí los discípulos le preguntan al Señor en el versículo 17 de Marcos 7. Estaban endurecidos sus corazones, de modo que estaban sin entendimiento. El corazón es el núcleo, el centro de todo ser, la fuente de los sentimientos, aspiraciones, pensamientos y acciones humanas. Y en este caso, de toda su verdadera corrupción moral y espiritual. Es lo que había en el corazón de estas personas. Como vemos allí en el versículo 20 y 23, lo que realmente contamina al hombre o a una persona es lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina. Eso es lo que contamina porque sale de su corazón. Y como dijimos, de la abundancia de su corazón habla la boca, sale de su ser toda esa pudrición, esa corrupción. Y maldice maldición tras maldición. Palabras deshonestas tras palabras deshonestas, chistes groseros, cosas que no edifican, que más bien se contamina él mismo y contamina a otro. De allí salen los malos pensamientos, como hemos leído allí en la palabra, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la lascivia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez,
Todas estas maldades de dentro salen y son lo que contaminan al hombre. Como dijo alguien, contamina y la envenena. Contamina el alma y la envenena. Estas cosas que sale de adentro del ser humano, de la persona. Después, en otro momento vamos a mirar detalladamente cada uno de estos puntos, que es lo que significa realmente. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibamos con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestra alma. Pero debemos de ser hacedores de la verdad de Dios, llenos de la palabra de Dios, para que podamos ser limpios. Como hemos dicho, el pecado se originó en el huerto del Edén, allí donde Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron más por el deseo de sus ojos, la lascivia de su corazón, que por el mandamiento de Dios, que era no comer de ese fruto que Dios le había dicho que no comiese. De allí el hombre cayó, de allí la naturaleza humana cayó y fue maldecida, y con ella todo lo que podamos ver y no ver. De entonces el hombre se corrompió en su corazón, cometiendo todo tipo de actos deshonrosos ante Dios, como nos habla Romanos 1:18 al 32, donde da una lista del por qué no hay justo ni siquiera uno, del por qué no hay hombre o mujer que honre o que ame al Señor, porque se ha corrompido en su corazón. Ha buscado, ha deshonrado al Creador, amando y adorando a las criaturas, a lo que fue creado por Dios. Ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hay un nuevo corazón. Las cosas viejas deben quedar atrás. El viejo hombre con sus hechos debe ser expulsado, debe ser dejado. Nuestra vida debe estar rendido cada día al Señor, a Cristo. Debemos ir a la cruz y morir con Cristo cada día de nuestras vidas, para que la vida de Cristo se vea en nosotros y fluya desde nuestro interior, para que esa verdadera vida de Jesucristo fluya desde nuestro interior. Y ya no la corrupción del pecado, ya no los malos deseos y todo lo que está nombrado aquí en la lista de Marcos 7. Porque el Señor nos ha dado un corazón nuevo, ha esparcido agua limpia sobre nosotros. Y hemos sido limpiados de toda inmundicia, como está la promesa de Ezequiel 36, 25 al 26, que el Señor daría un corazón nuevo y derramaría agua limpia sobre nosotros para limpiarnos, que es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros, nos santifica y nos purifica. También Ezequiel 11, 19 habla de esto, de una limpieza, de un corazón nuevo, de una purificación. Y estamos siendo limpiados, estamos siendo santificados por medio del Espíritu Santo, y gloria a Dios por eso. Porque Dios nos llamó, nos escogió, no por ser mejores que otros, no por tener algo en nosotros, sino por su pura gracia, su puro amor y misericordia, con el cual nos ha amado y nos ha dado un corazón nuevo, para que desde nuestro corazón pueda fluir lo que es puro, lo que es verdadero, lo que es de buen nombre, lo que es honesto, agradable delante de Dios. Y ya no esa contaminación, ya no esa hipocresía que había antes de conocer al Señor, que había antes en nosotros. Ya no esa pudrición que había antes en nosotros. Ya no, el Señor quitó todo eso y puso un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y su Espíritu Santo nos va santificando, nos va limpiando y nos va purificando. Va haciendo la obra, y el que comenzó esa buena obra la va perfeccionando todos los días, hasta el día que el Señor venga o hasta que nosotros vayamos con Él. Qué glorioso es eso, hermano.
que somos nuevas criaturas y que tenemos un corazón nuevo. Y debemos de desechar todos estos pecados porque a pesar de haber un corazón nuevo en nosotros, Pablo dice, desechando toda inmundicia, toda malicia, toda lascivia, todo pecado, no andando por la carne, sino andando por el Espíritu del Señor. Eso es lo que debemos de hacer, andar por el Espíritu y no por la carne, por los deseos de la carne. El Señor ha puesto una naturaleza nueva en nosotros y esa naturaleza nueva es la de Cristo. Cristo está en nosotros, la nueva naturaleza que vino al mundo, porque la vieja cayó en pecado, la de Adán, se murió en el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo, la nueva naturaleza, la creación preciosa, maravillosa de Dios, el unigénito de Dios vino a este mundo y hoy habita en nuestros corazones por medio del Espíritu. Por ende, el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, un nuevo corazón, el de Cristo. Y debemos, como dice el apóstol, ya no andar por nuestro instinto o nuestros deseos carnales, sino andar en Cristo y por Cristo, por Él y para Él. Que podamos tener la mente de Cristo, que podamos sentir lo que Cristo sintió, desear lo que Cristo deseó. ¿Cuál era su deseo? Hacer la voluntad del Padre. No había otro deseo en su vida, sino hacer la voluntad del Padre. Entonces, para que ya no vivamos más haciendo nuestra propia voluntad, la de la naturaleza vieja, sino la voluntad de Cristo, la de la nueva naturaleza. Como dijo el rey David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y para que ese corazón nuevo sea la morada del Espíritu Santo debemos de guardar ese corazón en nosotros, ese corazón nuevo, esa nueva naturaleza. Debemos dejar que eso vaya creciendo en nosotros y nosotros menguando. Guardar nuestro corazón, porque como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestra prioridad debe ser cuidar y velar para que nuestro corazón no sea contaminado. Para que ese corazón nuevo, esa nueva naturaleza, no sea contaminada o corrompida por la naturaleza vieja o por el pecado, ya sea que haya en nosotros o que haya en este mundo o del mismo Satanás. Que el Señor nos ayude a velar y a orar y que podamos guardarnos para el Señor, para Él, y que nuestro corazón solo sea para Él, para este Dios que nos ha amado con amor eterno, porque para eso nos ha dado un corazón nuevo. No nos ha dado un corazón para volver a pecar o para volver a hacer lo que se nos da la gana. Por eso el apóstol Pablo nos enseña de no usar la libertad como ocasión para la carne, sino que esa libertad con la que Cristo nos hizo libre sea para honrar el nombre de nuestro Padre, obedeciendo su palabra, sus mandamientos, amándole y sirviéndole en todo momento. Y esto enseñar a nuestras generaciones, que si hay tradiciones en nuestras vidas, sean tradiciones que no se aparten de la palabra de Dios, que no desvíen del propósito del Señor, sino que si hay tradiciones en nosotros buenas, sanas, podamos ir transmitiendo, siempre y cuando edifique conforme a la voluntad de Dios. No digo que hay algo más para añadir en la palabra de Dios, no. Todo lo que está fuera de la verdad de Dios es inmundo, es corrupción, es pecado. Por eso si lo que enseñamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, es conforme a lo que Dios nos ha escrito, nos ha enseñado, gloria a Dios, porque el Señor va
a edificar allí. El Señor va a obrar allí conforme a su voluntad. Pero si no, es basura delante de Dios. Todo lo que podamos enseñar y que no está conforme a la voluntad de Dios es basura. Y no nos edifica, sino lo único que vamos a terminar siendo unos hipócritas más, unos mentirosos más, unos embaucadores, engañadores, llenos de pecado. Y es triste, hermano, porque lo que Isaías había dicho hace miles de años atrás, hoy se está repitiendo. Se repitió en la época de Jesús y se sigue repitiendo. Que el Señor nos ayude a que nosotros no nos apartemos y que aquellos que escuchan el mensaje de Dios puedan venir al Señor con un corazón humilde, sincero delante de Dios, buscando ser cambiado, ser transformado para la gloria de Él. Amén. Señor,